Guillermo Zamarripa, qué gusto me da saludarte. Eres el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de las Afores. Qué gusto me da saludarte, Guillermo. Igualmente, David, me da mucho gusto saludarte. Y además buena la coincidencia que llegues a la Amafore de esa buena manera. Dirían los clásicos, caíste parado, ¿verdad? No, no es caer parado. Yo creo que hay, Yo creo que... que hay alguien allá arriba que te ayuda mucho. Sí, que dímelo a mí. Dímelo a mí. Oye, Guillermo, ¿cómo llegas a la Amafore? O sea, ¿cómo la encuentras? ¿Cómo encuentras este sector? Porque yo sigo pensando que seguimos sin resolver el tema fundamental que es el tsunami pensionario. A ver, es un tema muy complicado, ¿no? Yo creo que es un sector que hay que entenderlo. En 97 no valía nada el sector. ¿Eh? Estaba empezando. Hoy son el segundo intermediario financiero en nuestro país, solo después de los bancos. Uh-huh. A ver, entonces lo primero que hay que entender es que es un sector que ganó mucha relevancia a lo largo de 25 años de estar poniendo 6.5% del salario de los trabajadores de nuestro país en el sistema de ahorro para el retiro. Por parte de aportaciones y más de la mitad de lo que hay en recursos administrados el día de hoy son rendimientos que han generado las Afores. Esta es una gran lección de buena política pública de largo plazo. Entonces yo llego a un sector consolidado después de 26 años de operación, que maneja una cantidad de recursos muy importante, pero que tiene grandes retos hacia adelante y sobre todo esos retos son en beneficio de la población de nuestro país. ¿Cuáles verías como los retos principales? A ver, reto número 1. El sistema de ahorro para el retiro es generar ahorro para darle ingreso al retiro a los trabajadores. El tema es que cuando se retiren tengan un buen ingreso. La reforma del 2020 que bajó las semanas de cotización para hacer elegir la pensión mínima garantizada y subió la pensión mínima garantizada, le ayuda mucho a muchos trabajadores de México. El aumentar la cuota de aportación le ayuda también a muchos trabajadores de nuestro país a generar un buen flujo de ingresos. Yo creo que esa reforma es muy buena. El reto que hoy tenemos en 2023 en México es empezar a trabajar para que las expectativas que se generaron a partir de la reforma del 2020 se vuelvan realidad para el sistema y para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Gente teniendo ingreso en su retiro que sea razonable. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo lograr hacer esto de que haya un ingreso razonable para el retiro? A ver, hoy pensemos en el 80% de los trabajadores de nuestro país, los que ganan menos de 4 o 5 salarios mínimos. Si tú cotizas el mínimo de semanas, la pensión mínima garantizada implícita en el sistema te da entre 60 y 70% de tasa de reemplazo, es decir, del ingreso, proporción del ingreso que recibías de tu último sueldo. Es algo muy razonable con respecto a estándares internacionales. Lo que se tiene que lograr es que la gente llegue a cotizar las semanas mínimas. ¿Cuál es la gran restricción que tiene nuestro sistema? La informalidad. Uh-huh. Entonces yo creo que ya los parámetros estructurales y las condiciones están puestas. El reto es que la gente llegue a las semanas y con eso se puede generar una buena red de protección social. Pero ¿cómo hacer eso en un mercado laboral en el que la gente
pasa mucho de la economía formal a la economía informal o la economía que no cotiza para las Afores, para no A entrar en ver, mayor debate. ¿Cómo hacer? justo ese es el gran tema del sistema de pensión. El problema que vemos en el sistema de pensiones no es un problema del sistema de pensiones, es un problema de la economía mexicana. Hay mucha informalidad. Entonces, la resolución no está en cambiar las reglas de pensiones, está en cómo logran que más trabajadores estén en la formalidad durante más tiempo. Es un tema que yo creo compete a la parte de la economía que ve el tema de formalización, fiscalización y demás, y buscar que más del trabajo esté en la parte formal y no en la parte informal. Entonces, el sistema de pensiones no es la causa, es el reflejo del problema estructural de la economía. Pero ¿cómo vivir con eso? A ver, yo creo que el reto aquí, más que para el sistema de pensiones, es para la gente encargada de aplicar la ley, de buscar que más gente pase de la informalidad a la formalidad. Y ese yo creo que es un problema más estructural de la economía que hay que resolverse en mesas que tienen que involucrar a muchas partes, pero no solo a la de pensiones, o más bien no a la de pensiones, a la mesa de Hacienda con fiscalización, a la mesa de Economía, a la mesa de Trabajo y algunas otras. Pero a ver, eres el presidente de la Amafore, no eres el Congreso. ¿Cómo pueden vivir las Afores y cómo pueden cumplir su misión A ver, de ser mejores para la gente? Diciendo, bueno, pues no es nuestro problema. Es claro, es el mundo que les tocó vivir. No, a ver, yo no estoy diciendo que no es nuestro problema. Yo creo que desde el mundo de las Afores, el reto que tenemos que hacer es decirle a la gente, a ver, estas son las condiciones. Si tú llegas a estas semanas de cotización, vas a tener derecho a tal y tal. Yo creo que como sector tenemos que entender cuál es nuestra realidad y buscar que la gente optimice lo que puede obtener del sistema dadas las reglas actuales. El sector de las Afores no puede resolver el problema de informalidad en nuestro país. Y yo creo que ahí es un parte del tema de que hay que dividir las responsabilidades de sector público, de sector privado, y dentro del sector privado de qué le corresponde a cada sector. A ver, pero aquí el tema es cómo vivir con lo que te dan. Nunca hay ideales. ¿Cómo vivir con esa imperfección o con estos problemas graves que tiene la economía? A ver, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer desde el sector de Afores. Uno es hacer que la gente entienda a través de comunicaciones que se tiendan, como puede ser el estado de cuenta, tú tienes que llegar a X semanas. Si no llegas a X semanas, no eres elegible a pensión mínima garantizada. Te faltan tantas. Yo creo que sí hay muchas herramientas y muchas acciones que se pueden emprender desde este sector, pero las reglas están dadas y lo que podemos hacer es que la gente sea consciente para que llegue, para que tenga el beneficio. Pero lo que no se le puede asignar al sector como responsabilidad es el tema de la informalidad en México. Lo que podemos hacer es cambiar el comportamiento e incentivar que la gente trate de llegar a los parámetros y a los requisitos que manda el sistema. Ahora, hay otro punto. Bien lo decías que son el segundo intermediario financiero más grande solo después de los bancos. Y eso los vuelve muy apetitosos. Ya hay genios, lo pongo entre comillas, que están diciendo hay que tomar el dinero de las Afores para financiar la compra más reciente que hizo la Comisión Federal de Electricidad a través del MIP de 13 plantas. Como no están consiguiendo dinero, pues tomamos el dinero de las Afores. Siempre hay esa tentación.
Sí. Yo lo sé que hay esa tentación, pero hay que entender que ese dinero es de los trabajadores y a los trabajadores hay que rendirles cuentas. Si yo voy e invierto en algo que no es rentable, le tengo que rendir cuentas. Entonces, yo creo que aquí el reto, y es algo que tiene que hacer el sistema, es que la gente trabajadora de México entienda que lo que está en juego en las decisiones de inversión que hacen en su Afore es su retiro futuro. Y tienen que ser seguras y tienen que ser rentables. No se puede usar el dinero para cualquier fin, y menos si no va a ser rentable, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mandato claro en la ley, y las Afores lo están ejecutando, de invertir para beneficio de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, yo creo que ese es un valor que hay que preservar en el sistema, de que no se puede desviar el recurso del ahorro para el retiro a inversiones que no sean rentables. Y en eso, pues, no son solo los trabajadores, sino todo el mundo tiene que estar alineado. No, tienes razón, pero es de las cosas con las que vas a tener que lidiar como presidente de la Amafore. Oye, me queda claro que es parte del reto para el que me invitaron. Y y esa tentación, pues ahí está, y coincidió que se está poniendo de moda. Creo, Guillermo, que te vaya muy bien y que tengas una muy buena presidencia en la Amafore. No, muchas gracias. Y yo creo que el tema de las Afores hay que cuidarlo mucho, y que los trabajadores y trabajadoras sean conscientes de que ahí están sus ahorros, y eso es muy importante para lo que va a ser su ingreso en el retiro, ¿no? Entonces, mi gestión, eso es total y absolutamente fundamental. Y ojalá, y en eso vas a encontrar un aliado en mí. Guillermo, te agradezco mucho, que te vaya muy bien.